Muy buenos días, mi nombre es José Daniel Chávez Uribe, mi número de matrícula es MX003857, Universidad UNILAB. El nombre de la materia que estoy cursando es Impuestos de Personas Físicas con la licenciada Karina Gudián Monsabáis, proyecto integrador a 6 de diciembre de 2020. En este proyecto integrador nos piden que hablemos acerca de describir un caso de aplicación del proceso administrativo, agregando una argumentación del por qué eligieron esa situación para aplicar el proceso y los resultados obtenidos. Pues la verdad yo estudié uno que es en el caso de la retención del impuesto sobre la renta, el ICR, el cual lo tiene que realizar el patrón cuando las personas son asalariadas, en este caso son trabajadores. En este caso vamos a hablar acerca de un crédito fiscal, que vamos a hablar acerca del crédito fiscal, que es el ingreso que tiene derecho a percibir el Estado por sus funciones. En este caso es el derecho que tiene de percibir porque realizamos nosotros el trabajo que trabajamos. Es el impuesto como persona física, debemos de proporcionar al Estado y a veces no se le da. ¿Por qué? Porque los patrones luego no lo calculan bien o simplemente no hacen las retenciones necesarias. En este caso, por eso luego se llevan los procedimientos de administración de ejecución, los PAE, en materia fiscal. ¿Por qué? Porque la retención no se hace adecuadamente. Vamos a suponer que un trabajador gana unos 8,000 pesos, tiene que hacer la retención de salario, ¿no? El ICR. Sin embargo, no lo hacen adecuadamente o malversan las cantidades y retienen menos. ¿Por qué? O pagan por fuera a las personas para que no les puedan retener. Vamos a suponer, les dan el salario mínimo y aparte les pagan comisiones o cosas así. ¿Para qué? Para que todo eso no entre dentro del impuesto sobre la renta. ¿Para qué? Para que no paguen lo que deben de pagar al gobierno. Por eso se hace el PAE, porque el gobierno exige esto por medio de un crédito fiscal. Tenemos que cuando hay un crédito fiscal, es obvio que el gobierno va a decir que qué está pasando, porque no estás aportando adecuadamente tus impuestos, ¿no? En este caso, simplemente como persona física y como trabajador y como asalariado, entonces a nosotros nos mandan también la notificación de por qué no estamos haciendo ahora sí, por qué no estamos pagando, ¿no? Ese tipo de impuesto, ese impuesto que tenemos, ¿no? Sin embargo, pues la responsabilidad no es nuestra, la responsabilidad es del patrón, en este caso la persona moral, que no está realizando efectivamente las aclaraciones, no está realizando las retenciones necesarias o adecuadas. En este caso en concreto, tenemos que nosotros como persona física solamente tenemos que llegar a hacer la aclaración y nosotros aclararle al SAT que somos trabajadores asalariados. Y el patrón tiene que hacer la aclaración y ver qué es lo que está haciendo mal y él va a ser responsable. Él tiene la obligación de hacer estas retenciones y es al que se le puede imponer una multa o se le puede imponer sanciones, ya sean económicas o privativas de la libertad para la empresa, ¿no? En este caso no va a ser para la persona moral, sino para el representante de la persona moral, que puede ser el contador o un licenciado en derecho fiscal. Tenemos que para poder condonar o para poder extinguir la obligación de este PAE o de este crédito fiscal, a la persona moral no le queda otra que exista una cancelación, una condonación, una compensación, una reducción de cuotas, una caducidad o la prescripción. Regularmente a las personas morales pues es muy difícil que el gobierno, que el Estado, que la autoridad competente, que el SAT los deje, que los condone o que realmente, ¿cómo se llama? Pues que prescriba, no los va a dejar. ¿Por qué? Porque es su obligación como persona moral realizar estas retenciones. Y si no lo hacen, pueden caer en alguna multa. Y como persona física que somos, y es el tema, simplemente nosotros tenemos que decir que nosotros nos hacen las retenciones vía nómina, nos hacen nuestras retenciones y aclararlo, ¿no? A nosotros simplemente se puede prescribir efectivamente, pero como no somos persona moral no tenemos alguna, en este caso no vamos a tener alguna sanción. Las personas físicas simplemente vamos a tener vamos a suponer, va a poder prescribir o solamente que nosotros como persona física no seamos asalariados, tendríamos que facturar. Si facturamos y somos una persona que estamos dados de alta ante la Secretaría de Administración Tributaria, sí tenemos que nosotros que declarar, hacer nuestras declaraciones anuales para poder hacer la retención de dicho impuesto igual que el impuesto del IVA.
¿Por qué? Porque todos los mexicanos estamos obligados a contribuir para el gasto de la nación. En este caso, por medio de nuestras contribuciones, son por medio de los impuestos, que son los derechos, los aprovechamientos, los accesorios, el impuestos, y todos ellos a los que nosotros tenemos la obligación de contribuir. Dado caso que fuéramos una persona física que tenemos régimen empresarial, tenemos que realizar este tipo de acciones para no caer en algún PAE, algún crédito fiscal, y hacernos responsables de alguna sanción, alguna multa o hasta privación ilegal, una privación legal de nuestra libertad. ¿Por qué? Porque el SAT todo lo tiene concatenado y sabe los ingresos que tenemos, en lo cual nosotros tenemos la obligación de realizar nuestras aclaraciones anuales para estar bien con el SAT y poder contribuir a la economía del país. Nos dice que también te comparta mi motivación para lograr con éxito tus metas a futuro. El derecho fiscal es muy bonito, es muy hermoso. Las características matemáticas y de contabilidad nos hacen hablar mucho de la economía del país. Tenemos que estar conscientes que como estudiosos del derecho y conociendo todos estos temas, tenemos que cambiar nuestros hábitos, además de que tenemos que influir a las demás personas. ¿Para qué? Para que paguen impuestos. ¿Para qué? Para que paguen su impuesto del ICR, el impuesto del IVA, los IUT, todo ese tipo de impuestos. ¿Para qué? Para contribuir a la economía y estar en estabilidad. Hay muchas personas que viven atrás de la legalidad, ¿no? No pagan impuestos, no pagan agua, no pagan predial, no pagan luz, no pagan X cosa. ¿Por qué? Porque dicen que el gobierno se los debe de proporcionar. Sin embargo, no es así. Recordemos que de los impuestos derivan lo que son los salarios de las personas, los servicios que tenemos, algunos, ¿cómo se llama? Pues algunos servicios y como agua, luz, drenaje, pavimentación y todo ello. Por ello es muy importante, es de vital importancia y es demasiado que nosotros paguemos impuestos y que les digamos a las demás personas que lo hagan de una manera voluntaria. En dado caso que seamos una persona moral y no lo hagamos, entonces vienen las sanciones y el mismo SAT va a hacer lo necesario para que uno pague. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación y porque es de ser un buen mexicano. Por su atención, gracias y muy buenas tardes.